Tras cumplirse el primer año de mandato de Javier Milei, por supuesto, surgen los balances, surgen los análisis acerca de qué dejó tanto en materia económica como política. Uno de los datos salientes de todos esos informes, por supuesto, pasa por cómo conservó la imagen el presidente en la opinión pública a lo largo de este primer año, tras haber puesto en marcha un ajuste fiscal y monetario muy potente. Pese a ello, conservó y aún conserva, nuestro próximo entrevistado nos lo va a confirmar o no, pero se entiende que aún conserva esa imagen positiva entre la sociedad. Estamos en comunicación con Sebastián Alperín, analista de opinión pública, para consultarle acerca de qué dejó este primer año y sobre todo por qué Javier Milei sigue conservando esa buena imagen. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día. Bueno, ¿por qué Milei todavía, pese a haber hecho el ajuste que hizo y el que promete que va a seguir haciendo, todavía conserva una imagen pública positiva? Bueno, justamente Fernando, por lo que vos decías recién, porque cumplió lo que prometió. Yo diría que con la excepción de que el ajuste lo iba a realizar la casta y no la población general, las medidas económicas en lo sustancial, la baja de la inflación, la reducción del gasto público, digamos, la gente se rinde ante la evidencia y en ese sentido le renueva el crédito de confianza, ¿no? Después de cumplido el primer año de mandato. Bien, con lo cual ese punto de haber sencillamente haber hecho lo que había dicho, eso es lo que sostiene esa buena imagen, pese a que todo el Sí, mundo está pasando alguna necesidad en mayor o menor medida. sí, y haber hecho lo que prometió en consonancia con la demanda principal Ujú, de la agenda de la opinión pública que tiene que ver con la inflación. No nos ujú. olvidemos que por primera vez en los últimos meses recién la inflación dejó de estar al tope de la agenda de las demandas simplemente porque en buena medida se percibe como un tema resuelto en lo sustancial, más allá que obviamente todavía estamos en los niveles de un 3% mensual aproximadamente, pero en comparación al escenario en el cual Ujú. le tocó arribar a Milei, que bueno, él incluso lo planteó en términos de que íbamos camino a una hiperinflación, incluso más grave que un Rodrigazo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa en la opinión pública? Digamos, del estilo Milei, nadie puede mostrarse sorprendido, ¿no? Porque Milei llegó al escenario político de la manera en que llegó y con los modos y las formas con las que tuvo siempre. Pero digo, ¿qué pasa hoy que ya es presidente con ese estilo, sobre todo tan agresivo, frente a dirigentes opositores, frente a periodistas o frente a cualquiera, incluso que no piense como él, ¿no? O sea, siempre al borde de la agresión y al borde del insulto. A ver, claramente es un tema que genera rechazo, incluso en buena parte de sus propios votantes. Esto hay Ujú. que subrayarlo. Ahora, no es menos cierto también que se percibe en la opinión pública una actitud indulgente en ese sentido, en tanto y en cuanto lo que aparece como prioridad, que es la agenda económica, esté Ujú. resuelta o al menos encausada, ¿no? Bien, bien. Con lo cual, mientras siga bajando la inflación, eh, a Milei se le perdona cualquier otra cosa. A ver, yo diría hasta ahora sí, Ujú, pero digamos, la agenda es dinámica y en función de eso aparecen otras demandas que ujú. básicamente tienen que ver con la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo, que si bien la reducción de la inflación lo redujo parcialmente y sobre todo en el sector privado, no así en Ujú. los empleados del sector público, en tanto y en cuanto esto no vaya acompañado de otra serie de reformas y medidas que generen digamos, un mecanismo de bienestar en un contexto donde no nos olvidemos que prácticamente la mitad de la población está en situación de pobreza, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con la seguridad en este tema? Por un lado, uno tiende a creer que el principal problema de inseguridad se da en el conurbano, o sea que allí es donde la demanda por mayor seguridad es claramente mucho más alta y el conurbano claramente está en el centro de lo que sería hoy la oposición política. ¿Qué pasa hoy con la demanda de seguridad en manos de Javier Milei? A ver, dos cosas. Yo diría, la demanda de seguridad se mantiene. Es Ujú, cierto que si uno mira históricamente, la seguridad no ha sido un tema en función del cual, digamos, un gobierno, un partido político haya logrado
ni, digamos, torcer el rumbo en favor o en contra respecto a la posibilidad de ganar una elección. Básicamente porque desde la opinión pública se percibe como un tema de tal nivel de criticidad que nadie estaría en condiciones, en términos de percepciones y expectativas, de resolverlo acabadamente. Dicho esto, no es menos cierto que al gobierno se le reconocen algunos créditos en esa dirección, básicamente en torno a dos cuestiones. Primero, lo que tiene que ver con el ordenamiento de la calle, que también aparecía como una demanda de larga data y que los gobiernos anteriores no venían ocupándose, ¿no? En materia Hablamos de de los expectativas. piquetes, básicamente, de las calles Exactamente, cortadas el en control forma de piquetes. constante. Exacto. Y por otro lado, no es menos cierto también que hay que darle un crédito a la reducción del delito y los homicidios en Rosario, ¿no? Que también es una experiencia que la población del país ha mirado con detenimiento y también se tradujo en un crédito a la gestión de la ministra Patricia Bullrich. Bien, con lo cual allí también puede decirse que Milei tuvo un rédito más allá de lo económico y más allá de la baja de la inflación. Sin duda. Bien, bien. Sebastián, esta imagen que conserva Milei, esta imagen positiva, este rédito que sacó en términos de buena percepción de la opinión pública, ¿puede transferirse directamente en votos? Para eso falta mucho, hay que ver cómo va, si va con aliados, quiénes son los candidatos, digamos, cómo pega electoralmente esa buena imagen. A ver, si bien todavía falta que corra mucho agua bajo el puente, yo diría que el gobierno llega muy fortalecido de cara a las elecciones del año próximo, que me parece que claramente se plantean como un plebiscito en favor o en contra del gobierno nacional. Por otro lado, no nos olvidemos que la realidad es que el gobierno, digamos, prácticamente no pone bancas en juego, con lo cual tiene todo para ganar, por así decirlo, ¿no? En las elecciones del año próximo. Ahora, no es menos cierto también que aún en las proyecciones que hacen diversos analistas, en el mejor escenario no le alcanzaría a Milei para lograr una mayoría propia. Y en ese contexto, digamos, me parece que hay todo un interrogante respecto a esta ruptura que se va profundizando entre el gobierno y el PRO a través de la figura de su presidente Mauricio Macri, que ha sido fundamental para la aprobación mejor dicho, para el sostenimiento al veto de las últimas medidas, como es la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario. Digamos, ¿qué va a pasar en ese contexto el año próximo? Ahí es donde se abre todo un signo de interrogación, sobre todo porque no nos olvidemos que es un gobierno que viene dejando un tendal de heridos en el camino, ¿no? Me refiero no solo en la fractura con el presidente, sino con el presidente del PRO, digo, con Mauricio Macri, sino ahora el quiebre que hay en el vínculo cada vez más digamos, formalizado, por así decirlo, con la vicepresidente y bueno, toda una serie de funcionarios que han ido quedando en el camino. No nos olvidemos que este gobierno prácticamente cada 3 o 4 días ha despedido a un funcionario, ¿no? Está claro. Ahora bien, esto podría ser que para el año próximo, y ya metidos en campaña electoral, por un lado está el tema del plebiscito, que el gobierno sí o sí va a ganar, porque digamos siempre va a tener más legisladores de los que tiene hoy, eso está claro, sería muy raro que pasara lo contrario, pero al mismo tiempo también hay que esperar pragmatismo, ¿no? de parte de Milei en cuanto a alianzas, a elección de candidatos, digamos, esas son las tácticas que siempre usó la vieja política. Y ya lo hemos visto ahora como fue toda la sesión vinculada con el proceso de la votación de ficha limpia, ¿no? Claro. Y todas las denuncias respecto a acuerdos con el kirchnerismo. Pero más allá de eso, no hay que dejar de lado que el gobierno ha mostrado a lo largo de este año un nivel de pragmatismo muy importante. No nos olvidemos que cuando se le cuestionaba, digamos, la reticencia del presidente a la política, digamos, cuando se le dificultó la aprobación de las primeras leyes y los tropiezos en el Congreso, inmediatamente, por distintos motivos, pero decidió reemplazar al ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, por Guillermo Francos, que es la carta política por excelencia de este gobierno, ¿no? Por ejemplo. Está claro, está claro. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, saludo a la audiencia y muchas felicidades. Igualmente para vos. Bueno, allí Sebastián Alperín, analista de opinión pública, dejando su análisis acerca de lo que tiene